Vaya, 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 Trump ha cambiado de opinión sobre Israel, o más importante aún, sobre sus propias políticas. ¿Por qué le ha prohibido a Israel ver los detalles del memorando de entendimiento que supuestamente se firmará en una ceremonia el viernes en Suiza? Escuchemos cómo explicó eso el vicepresidente J.D. Vance. ¿Por qué no podemos ver todos el memorando de entendimiento ahora mismo? La razón por la que no lo hemos publicado todavía es que hay algunos asuntos diplomáticos delicados en curso, donde los iraníes, y no solo los iraníes, sino también algunos de nuestros mediadores, los pakistaníes y los cataríes, nos han pedido que organicemos esto en el orden correcto. Francamente, no lo entiendo del todo, pero existen sensibilidades en el mundo árabe y musulmán que estamos tratando de tomar en cuenta. En el fondo, ¿realmente importa si el acuerdo sale el miércoles o el viernes? No, por eso no lo hemos enfatizado tanto, porque a más tardar el texto va a estar disponible el viernes. Está bien, Mark. O sea, sé que eres todo un diplomático y todo eso. ¿Cómo vas a suavizar esto? Y dime cuáles son las sensibilidades de los árabes, Irán, Pakistán y Qatar. Dime qué significa eso. Así que no tengo ni idea de lo que eso significa, pero sí tengo una teoría para ti. Sé que mucha de la diplomacia siempre se hace en las sombras. Para que la diplomacia tenga éxito y necesitas, ya sabes, cuidar todos los detalles, todo eso lo haces en silencio y solo lo haces público cuando ya tienes un acuerdo. Porque si haces algo público antes de que haya un acuerdo, puedes destruir la posibilidad de lograrlo. Y entonces, lo que entiendo de esto, mi interpretación es que no todo está resuelto al 100%. Quizá están cerca, pero es como estar un poco embarazada. O lo estás o no lo estás, ¿verdad? Y entonces mi suposición a partir de esa respuesta que obtuvimos del vicepresidente es que no todo está cerrado. Y por lo tanto nada será público. Hasta que se finalice. Quiero decir, ¿cuál es la gran diferencia entre anunciarlo hoy, miércoles o el viernes? ¿No hay mucha diferencia? ¿Qué es? ¿Un día aquí o un día allá? No importa. Solo puede importar si al exponerlo antes de tiempo se exponen las diferencias que aún existen en el documento. Bien, entonces, primero que nada, aparentemente el presidente Trump firmó electrónicamente ese acuerdo. Y si no ha sido así, si los detalles no se han resuelto ni finalizado, entonces, ¿quién estaba firmando esos documentos electrónicos? Bien, eso es lo primero. En segundo lugar, eso es exactamente correcto. El acuerdo que mencionaste, ya sabes, es algo que podría poner en peligro el acuerdo. Este es un acuerdo perverso. Cualquier acuerdo que hagas con la República Islámica es malo, porque esto también les da otros 60 días, etcétera. Mientras siguen disparando a barcos en el estrecho de Hormuz, Hezbollah sigue disparando contra a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano y apuntando hacia la frontera israelí. Discúlpame, ¿sabes por qué no quieren publicarlo? Porque cada vez que se filtra algo que podría estar en ese acuerdo, toda la gente de la administración de Trump y los republicanos en Estados Unidos que están con Marco Rubio y no con J.D. Vance, y todos los israelíes están diciendo que esto es indignante. No se puede tener un acuerdo así, ni ningún acuerdo. Y eso le permite al régimen tener dinero y reconstruirse. Y además, sé que él dice que todo es verificable. Eso es una tontería. Bueno, ahora, o sea, tú sabes, ahora no estás de acuerdo con eso, que cualquier acuerdo sea un mal acuerdo en este caso. Así que veamos a la administración de Trump a través de su propia retórica, ¿de acuerdo? La administración de Trump dijo que no querían la guerra en primer lugar, solo se vieron obligados a pelear la guerra porque los iraníes no estaban dispuestos diplomáticamente a hacer las concesiones necesarias para terminar su programa nuclear de una vez por todas. Esa era la postura de la administración de Trump. Y Trump dijo una y otra vez, prefiero resolver esto diplomáticamente, pero si ellos no cooperan, entonces tendremos que usar mano dura, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero no hay duda de que desde el primer día, Trump expresó su preferencia por una solución diplomática, pero no, según él, en sus palabras, no un acuerdo demasiado favorable como el de Obama para los iraníes, sino un acuerdo que realmente, de una vez por todas, pusiera fin a su programa nuclear. Ahora, yo diría, sé que no aceptas eso, pero eso fue lo que la administración de Trump dijo de manera consistente durante los últimos meses. Yo diría que lo que han hecho ahora es que se han perjudicado mucho a sí mismos desde su propia perspectiva, no desde la perspectiva de Israel, no desde la perspectiva de Ruthie Blumenthal, no desde la perspectiva de Mark Regas, sino desde su propia perspectiva, se han perjudicado. ¿Por qué? En el momento en que ahora entras en este proceso de 60 días, donde hay un alto al fuego y los estrechos están abiertos y los iraníes pueden empezar a exportar su petróleo y por lo tanto empiezan a recibir dinero cuya falta los había estado perjudicando, en otras palabras, les has quitado la presión económica.
Y si va a haber algún tipo de alivio en las sanciones o algo para dejar salir el dinero, entonces estás reduciendo la presión económica sobre ellos. Has reducido la presión militar porque están en un alto al fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que ahora harán concesiones? La única posibilidad de que hicieran concesiones era si mantenías la presión sobre ellos. Y al reducir la presión, creo que la posibilidad de obtener un buen resultado es mucho, mucho, mucho menor. Un último punto sobre ese tema, ¿verdad? Sí, y Trump e incluso Vance han dicho cosas así. Dijeron, y no obtienen nada de entrada. Solo van a recibir alivio de sanciones y cosas así después de que realmente cumplan con lo que tienen que cumplir. En otras palabras, ellos tienen que actuar antes de recibir cualquier beneficio económico y que siempre podemos volver a la guerra. ¿Los estadounidenses van a retirar sus fuerzas? ¿Van a mantener sus fuerzas en Medio Oriente listas y preparadas para actuar si los iraníes empiezan con sus jueguitos? Así que dos cosas. Si vamos a entrar en este proceso de 60 días, y parece para mí que prácticamente ya está hecho, si vamos a entrar en este proceso de 60 días primero, los estadounidenses realmente están permitiendo que los fondos vayan a los iraníes, alivio de sanciones, desbloquear fondos congelados y todo eso. ¿Y las tropas estadounidenses van a estar ahí listas y preparadas para actuar? Porque si no lo haces, ya sabes, si les das lo que quieren económicamente y retiras tus fuerzas, no hay ninguna posibilidad de que haya un buen acuerdo. Bien, primero que nada, hablemos de economía. Todos sabemos que el público estadounidense, y no solo el público estadounidense, sino también la economía global, se vieron gravemente afectados por Irán, nuevamente la República Islámica. Odio decir Irán porque el pueblo iraní no merece ser puesto en el mismo saco que esos matones malvados. Está bien. La República Islámica estaba manteniendo al mundo como rehén al tomar el control del estrecho de Hormuz. Y ahora, de nuevo, todas las personas antiguerra, y eso incluye a los demócratas y a los republicanos de la derecha progre, están diciendo. Así que ahora, si abres el estrecho de Hormuz, es como si no hubieras ido a la guerra en primer lugar porque el estrecho de Hormuz ya estaba abierto. Para empezar, ¿verdad? Ahora, entendemos que la economía global es un problema y ese es un problema serio, un problema legítimo. Pero aquí está el asunto. Esa presión económica, si eres alguien que acusa a personas como yo de ser belicistas y todo eso, sabes, realmente no me importa. Y entonces necesariamente apoyarías la presión económica más que la presión militar. Lo que dices escucha, está funcionando y estaba funcionando. Realmente estaba presionando a ese régimen. Pero hay otra cosa. Pero de nuevo, entonces los estadounidenses se enojan porque está subiendo el precio de la gasolina. Así que de nuevo, ya lo he dicho antes, está bien, lo entiendo, pero eso significa que no están viendo el panorama completo, y no se trata solo de armas nucleares. Sí, tienes razón. Trump siempre ha dicho que no pueden tener armas nucleares, pero aquí está el asunto. También le dijo al pueblo iraní que la ayuda está en camino. También entró en una guerra muy justa y él, junto con Israel y Estados Unidos, llevaron a cabo dos operaciones importantes que fueron enormemente exitosas. Pero el punto es que estaban ganando. Incluso Trump dijo, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido su marina, hemos destruido sus edificios, su infraestructura, hemos destruido a sus líderes, se eliminaron dos niveles diferentes de líderes. Así que déjame preguntarte esto. Cuando estás ganando y has eliminado a toda esa gente y tienes a esos islamistas yihadistas manteniendo el estrecho de Hormuz como rehén, a ellos no les importa. Ellos matarán a toda su gente con tal de mantenerse en pie. Es ahí cuando te rindes. Es ahí cuando dices, hagamos un trato. Eso no es diplomacia. Eso es rendirse. Diplomacia, yo diría primero que nada, olvida esa palabra por un momento. Cuando ganas una guerra, lo que quieres es que los perdedores te pidan la paz. No dices, bueno, ya hicimos todo esto. Y ahora, porque esos tipos nos tienen contra las cuerdas en el estrecho de Hormuz, vamos a sentarnos a hablar con ellos y de repente también vamos a decir cosas bonitas sobre ellos. Eso es indignante. Estoy furiosa. Así que estoy tratando de analizar lo que está pasando. Y tal vez Trump me sorprenda. Y tal vez él consiga un gran acuerdo. Y tal vez los iraníes realmente hayan estado pagando un precio. Pero en este momento yo no veo eso. Veo que Estados Unidos le ha devuelto la vida a Irán, no a Irán, al régimen, ¿verdad?
Y si realmente va a haber, ya sabes, un movimiento de fuerzas estadounidenses fuera de la región, y si realmente va a haber alivio económico para los iraníes, creo que va a ser muy difícil que tengan la motivación para hacer las concesiones que Trump ha estado exigiendo hasta ahora. Y tal vez tendrá que haber un regreso a la guerra, porque los iraníes, no veo a los iraníes, si es agradable y cómodo para los iraníes, no van a ceder. Sin embargo, te diría esto. Estás diciendo que estás ganando, entonces ¿por qué detenerte? Y así sé por los conflictos militares en los que ha estado involucrado Israel, que incluso cuando vas ganando en un conflicto militar, no significa necesariamente que debas continuar automáticamente. Existe lo que llamas la ley de los rendimientos decrecientes. A veces tienes que retirarte mientras vas ganando. Hay un problema en las guerras de Israel, en las guerras de Estados Unidos, donde existe el fenómeno de la expansión de objetivos y sigues avanzando. Cuando estás involucrado en una acción militar, tienes que evaluar todos los días, ya sabes, ¿a dónde va esto? ¿Estoy entrando en una fase de rendimientos decrecientes? ¿Ahora estoy por delante? Es el momento de retirarme y usar mis ventajas de otra manera. Así que la idea de que tienes que, ya sabes, seguir esto hasta su conclusión, a veces es cierta y a veces no lo es. Quiero decir una última cosa sobre los iraníes. ¿Verdad? No sabemos qué está pasando dentro de Irán. ¿Verdad? ¿Es posible que el régimen realmente esté en sus últimos momentos? ¿Es posible que durante este alto al fuego el pueblo iraní aproveche la calma para levantarse contra el régimen? ¿Es posible que, debido a todo lo que ha pasado, Trump ahora esté ganando tiempo para que ocurran cambios en Irán? Otra teoría es que Trump solo quiere esperar hasta noviembre para dejar atrás las elecciones intermedias y entonces pueda contraatacar y hacerlo con fuerza. Bien, déjame responder una de esas preguntas. Sí sabemos lo que está pasando en Irán, que las ejecuciones siguen llevándose a cabo contra personas inocentes. Eso lo sabemos. Sabemos que eso que llamas tranquilidad puede ser que el régimen no esté siendo bombardeado, pero el pueblo iraní sigue aterrorizado y no tiene armas, no puede enfrentarse. Y es cierto que el presidente Trump tiene absolutamente razón en que muchos de los líderes y muchos de los guardianes revolucionarios y los basillíes fueron eliminados. Y sí, la ley de rendimientos decrecientes, tienes razón. Pero en este caso, lo que estaba diciendo es, ok, entonces ahora lo que él quiere hacer es quitar su bloqueo sobre la República Islámica y el Estrecho de Hormuz en vez de decir, no, tú lo abres en este momento para la navegación internacional. Y si no, te bombardeamos de nuevo. Y si no, te bombardeamos de nuevo. No, y estoy de acuerdo con la ley de rendimientos decrecientes. Pero de hecho no han matado a estadounidenses. Hubo algunos a lo largo de la guerra, pero muy pocos según cualquier estándar militar. Y los israelíes igual. Bueno, y de hecho más israelíes han sido asesinados, y no en Irán, sino en Líbano. Y la cuestión es esta, sabemos eso. Así que no sé de qué rendimientos decrecientes estamos hablando en este caso. En segundo lugar, ya sabes, a todas estas personas tengo que decirles, ustedes simplemente me encantan los nombres que me ponen en las redes sociales como CEO Freak. Y ese al menos es uno que puedo decir aquí porque los otros involucran partes del cuerpo femenino y de todo. Realmente retórica antisemita vil y anti-israelí de parte de los derechistas. Y ahora, ¿por qué siquiera lo menciono? Porque a todas esas personas les diría, he sido una gran defensora del presidente Trump, he sido republicana, lo he apoyado. Los israelíes y el pueblo iraní lo han aplaudido. Lo han aplaudido, no porque sea un belicista ni nada por el estilo, sino porque estaba del lado correcto de la historia. Él estaba con los buenos contra los malos. Y ahora, de repente, él está cambiando su política. Y por eso, de repente, J.D. Vance está al frente y vendiendo este acuerdo de una manera muy pobre, por cierto, a diferencia de Marco Rubio, quien durante mucho tiempo parecía contar con el favor de Trump. Así que me gustaría saber por qué entonces, incluso si cambió su política por la economía, las elecciones intermedias o lo que sea, tiene que empezar a atacar verbalmente a Israel. ¿Qué demonios le hizo Israel aparte de apoyarlo, ayudarlo, animarlo, no obligarlo a ir a la guerra? Y por un momento escuchemos lo que el presidente Trump tenía que decir sobre Israel. Ahora, no estoy contento con la forma en que Israel ha actuado frente a Líbano y Hezbollah.
Ellos deberían haber podido hacer esto, sí, más rápido. Esto no termina nunca. Y cuando eso pasa, pone en mala luz el gran acuerdo. Y ese es el acuerdo con Irán. Te diré algo, Israel lleva demasiado tiempo peleando contra Hezbollah y muere demasiada gente. Y no tienes que derribar un edificio de departamentos cada vez que buscas a alguien porque hay mucha gente en esos edificios y no todos son de Hezbollah, eso te lo puedo asegurar. Y le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah. Porque para ser honesto contigo, creo que ellos lo harían mejor. ¿Puedo responder? Trump dice algunas cosas que son lógicamente inconsistentes aquí y dice algo que en realidad es muy interesante, creo. Lo incongruente es que, ya sabes, dice que la guerra con Hezbollah lleva demasiado tiempo y que Israel debería bajar la intensidad. Pero si él se queja de que la guerra ha durado demasiado, Israel no debería calmarse. Israel debería intensificarlo y deberíamos terminar, ¿no? Y creo que eso es muy cierto. Y hubo otro momento en que él dijo, ya sabes, bueno, nadie murió en Israel por los cohetes. Así que no había razón para que Israel respondiera como lo hicimos. Bueno, aunque los 2 pilotos de helicóptero estadounidenses tampoco resultaron heridos, Estados Unidos mismo vio la necesidad de responder. Y entonces, mucho de esto, creo, es que él está en negociaciones delicadas con los iraníes. Y desde su punto de vista, los israelíes le están causando problemas porque les está dando a los iraníes argumentos. Tienes que detener a los israelíes. Tienes que detener a los israelíes. No estoy seguro de qué tan serio es esto. Lo que sí me pareció interesante fue su comentario sobre los sirios. Y de hecho creo que es gracioso porque Israel es un país occidental como Estados Unidos y tenemos valores democráticos y simplemente no vamos por ahí matando gente inocente, pero no puedes decir eso sobre el gobierno sirio. Y toda la idea es que Israel está destruyendo edificios de departamentos donde puede haber civiles, así como también Hezbollah, ¿verdad? Si los sirios realmente se involucraran, creo que verías algo así como una masacre. Sabemos quién es el régimen sirio, y es interesante que él lo diga, quiero decir, se da a entender que Israel no está siendo lo suficientemente cauteloso con respecto a, ya sabes, las bajas civiles, y de alguna manera los sirios van a ser más cautelosos. Pero sobre el tema más importante, Israel está en el sur del Líbano, estamos destruyendo la infraestructura de Hezbollah allí, es bueno que estemos ahí, vamos a hacer un trabajo importante ahí, y nos vamos a quedar ahí tanto tiempo como sea necesario. Pero en el este del Líbano, en lo que se llama el Valle de la Bekaa, hay todo tipo de infraestructura de Hezbollah que está justo en la frontera con Siria. El presidente Trump está invitando a los sirios a cruzar la frontera hacia esos bastiones de Hezbollah en el este del Líbano, en la Bekaa, y diciendo básicamente lo que los israelíes están haciendo en el sur, ustedes necesitan hacerlo en el este. No sé si eso es lo que está diciendo, pero tengo que decirte una cosa. Sé que le encanta elogiar a dictadores y líderes malvados y todo eso. Y a Shara lo haría, quiero decir, el señor ISIS, Al-Qaeda, que supuestamente está reformado, él entraría al Líbano y decapitaría a cada cristiano que encontrara. Eso es realmente genial, Trump. Muchas gracias. Pero ese ni siquiera es el punto. Mi problema con él es, ¿cómo se atreve a decir que estamos matando a demasiada gente y que solo estamos derribando edificios de departamentos donde no solo está Hezbollah? ¿Cómo se atreve? Advertimos a los civiles que se aparten. Hacemos ataques tan precisos. También esto fue cierto en Gaza. Es cierto en nuestra forma de hacer la guerra. Todos los expertos en guerra lo han dicho. Nadie lleva a cabo una guerra urbana de una manera tan moral como nosotros, incluso a nuestro propio costo. Y permítanme decirlo. La embajadora de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leider, quien perdió a su hijo en la guerra de Gaza, se ofende mucho cuando alguien lo menciona. ¿Por qué? Dijo él, si Israel estuviera luchando indiscriminadamente y solo derribando edificios buscando a alguien, su hijo estaría vivo hoy, y eso es cierto. Y ahora mismo en Líbano, por cierto, porque el gobierno israelí está siendo muy cuidadoso de no ponerse a Trump en contra. A las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano, se les dice que se detengan, que se retiren y que tengan cuidado y que no lo hagan. Y eso los está dejando como blancos fáciles porque Hezbollah no ha dejado de disparar. Y déjame decirte, si en ese acuerdo, según todos los actores malintencionados que están presionando a la administración Trump, si en ese acuerdo dice que solo firmarán si todos los frentes cesan el fuego e Israel tiene que retirarse del Líbano. Probablemente eso es lo que le preocupa. Y si lo dice en el memorando de entendimiento, que Dios nos ayude. Y segundo, sabemos que eso es lo que la República Islámica va a exigir en cualquier acuerdo final.
Y mi último punto antes de darte la palabra es que para todos ustedes que piensan que Israel quiere ver a soldados estadounidenses muertos o algo así, es ridículo. Y les digo, Israel, si tenemos que hacerlo solos, lo haremos solos. Y no solo en Líbano, puede que tengamos que atacar a Irán nosotros mismos, que por cierto lo hicimos. Nosotros, nuestra fuerza aérea, como incluso dicen los pilotos estadounidenses, nuestra fuerza aérea no tiene igual. Y si tenemos que hacerlo, y si tenemos que entrar ahí y luchar contra ellos y vencer a Irán por nuestra cuenta, mientras también estamos enfrentando a Hezbollah, no lo sé. Puede que tengamos que hacerlo. Y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Así que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero sí me molesta cuando llamaste a nuestros soldados en el sur del Líbano blancos fáciles. No acepto eso. Son soldados de combate en un terreno difícil. Están luchando duro. Están enfrentándose a la infraestructura de Hezbollah ahí. Se están protegiendo y cumpliendo su misión. Están protegiendo al pueblo de Israel, especialmente a los de la comunidad del norte que han sufrido tanto. Son soldados de combate en una zona de combate. Desafortunadamente, algunos están resultando heridos y algunos están muriendo. Pero no son blancos fáciles. Están luchando por nuestro país, por nuestra gente. Y no creo que estén en una situación, y ningún gobierno en Israel los pondría en una situación en la que no puedan defenderse de los ataques de Hezbollah. Quiero avanzar. Un segundo, antes de que sigas, te dejaré continuar. Hay reportes de los soldados que, desde que se anunció el memorando de entendimiento, sus comandantes les dijeron, no hagan nada, ni siquiera disparen hasta que reciban permiso. Es cierto. No puede que haya habido limitaciones. No, los están limitando de una forma en que antes no ocurría. Sí, nuestra Fuerza Aérea sigue atacando. Te lo digo, Mark. Hay reportes que vienen directamente de los soldados en el campo de que las órdenes han cambiado desde que se firmó el memorándum de entendimiento. No sé si eso es cierto, pero incluso si lo es, llamar blancos fáciles a los soldados israelíes en combate, ellos están ahí, son fuertes, están luchando y están haciendo un buen trabajo. ¿Se han impuesto limitaciones por razones políticas de mayor alcance? Creo que sí. Y aquí quiero abordar el tema del que hablaste. Dice que habrá un alto al fuego en Líbano que acompañará el periodo de 60 días. Y quizá esta sea una de las razones por las que los estadounidenses no quieren que ese lenguaje se haga público. Porque alto al fuego es una frase ambigua. Alto al fuego puede significar diferentes cosas. La interpretación iraní de un alto al fuego parece ser, y ellos lo dicen, que Israel tiene que regresar a la frontera internacional y retirarse del Líbano, permitiendo que Hezbollah tome el control de nuevo. Un alto al fuego también puede significar que Israel se detenga donde está y permanezca en control de todo el territorio en el sur del Líbano que actualmente controla hasta que las negociaciones cambien eso. Y aquí quiero decir lo siguiente, y le diría a la Casa Blanca aquí, escuchen, si quieren dejar que Irán tome el control del Líbano de nuevo y poner a ese país, una vez más, en el camino de seguir siendo para siempre un Estado fallido. Sí, bajo ocupación iraní, esa es la política correcta. Todo el esfuerzo estadounidense durante los últimos meses ha sido lograr que Líbano e Israel hablen entre sí, lo cual hemos estado haciendo. Y nuestro embajador, a quien citaste antes en un contexto diferente, ha estado liderando esas conversaciones en Washington. Y hemos tenido conversaciones entre personal militar, y el gobierno de Líbano dice que quiere que Hezbollah sea desarmado, quieren reafirmar la soberanía libanesa. Incluso se habló de un plan piloto donde Israel se retiraría de cierta zona y el ejército libanés entraría, y mucha gente se mostraba escéptica sobre si eso funcionaría o no. Pero hay discusiones serias sobre cómo podemos tener una mejor relación entre Israel y Líbano. El Líbano, que ha sido este territorio ocupado por Irán a través de Hezbollah, sí, que de alguna manera cambiemos esa dinámica. Si obligas a Israel a retirarse unilateralmente, no solo estás poniendo en peligro a Israel, sí, sino que también estás tirando por la borda cualquier oportunidad de construir un mejor futuro para el pueblo libanés. Ahora, seamos claros aquí. Los cristianos libaneses, hartos de Hezbollah, los musulmanes sunitas libaneses, hartos de Hezbollah, los drusos libaneses, hartos de Hezbollah. Esa es la mayoría de la población libanesa, incluso en la comunidad chiita, que ha sido el bastión tradicional de Hezbollah. Cada vez hay más grietas en el apoyo a Hezbollah. Incluso su propia gente está diciendo, Hezbollah, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esta guerra? ¿Por qué nos están arrastrando a esta guerra con Israel por una potencia extranjera? Y la potencia extranjera es, por supuesto, Irán. Así que hay una dinámica en Líbano que no está exenta de problemas. No estoy diciendo que mañana todo será genial, sí, pero hay una dinámica positiva ahí. Hay impulso hacia la decisión correcta.
Si Estados Unidos acepta la interpretación iraní de lo que es un alto el fuego, es decir, que Israel tenga que retirarse, todo eso se está echando por la borda. Eso es un error para Israel, es un error para Estados Unidos, es un error para Líbano. Absolutamente. Bien, hablemos un minuto sobre todo esto y la sugerencia, como dicen todos en todos los sectores, de que en parte Trump está haciendo esto por las elecciones de medio término en noviembre, ¿de acuerdo? Ahora, solo para explicar a cualquiera que no sepa, que no sea estadounidense, no todos son estadounidenses, ya saben, que las elecciones de medio término en noviembre, Trump no se postula en esas elecciones de medio término. Es que los republicanos, primero que nada, en este momento hay elecciones primarias y Trump respalda a candidatos para las primarias republicanas y espera que ellos ganen. Pero luego, en noviembre, es cuando se enfrentan al demócrata. Ahora, si los republicanos pierden la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias, entonces eso significa dos cosas. Una es el inicio de un juicio político contra Trump. Por eso es muy crucial para él no perder ambas cámaras, ¿verdad? Y también es, en mi opinión, malo para Estados Unidos, realmente malo como estadounidense y como israelí. Creo que sería terrible para Estados Unidos si los demócratas toman la Cámara de Representantes y el Senado. Pero aquí está mi teoría, que nadie parece notar. Y es que creo que creo que los republicanos tienen una mejor oportunidad de ganar, de no perder escaños en las elecciones intermedias al Congreso. Si ellos están del lado ganador, no del lado de la capitulación, no del lado de Tucker Carlson, Megyn Kelly, ni del lado de J.D. Vance. Creo, ahora también se basa en encuestas y cosas así. Sí, los estadounidenses de todos los ámbitos quieren que bajen los precios de la gasolina. Pero cuando se trata del poder y la grandeza de Estados Unidos, y después de todo, ¿qué significa Make America Great Again? Estados Unidos no puede ser un perdedor débil en las relaciones internacionales y no puede entregar su poder a una pequeña teocracia de porquería que estaba venciendo y que iba a hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para todos. Así que si está pensando en las elecciones intermedias, creo que está cometiendo un gran error. Así que esperaremos y veremos, pero está claro que Trump no quiere tener las manos atadas en la segunda parte de su primer mandato después de las elecciones intermedias. No quiere estar en una situación donde lo estén sometiendo a juicio político y tenga que lidiar con todo esto en el Congreso y que sus altos funcionarios también estén siendo sometidos a juicio político. Sabemos lo que puede pasar si pierde el control del Congreso. Ahora, la verdad es que, por lo que entiendo, las posibilidades de que él pierda el Senado, o sea, teóricamente son posibles, pero la mayoría de los expertos creen que no va a pasar. La Cámara de Representantes es la verdadera Cámara, lo que significa que realmente no puede ser destituido porque el Senado tiene que destituirlo. Pero aún así, es tiempo, es esfuerzo, es lidiar con el Congreso, es más difícil, y es tiempo que él preferiría dedicar en sus últimos 2 años a dejar un impacto histórico. Pero estoy de acuerdo contigo en que si hubiera tenido una victoria seria contra los iraníes, eso le habría ayudado electoralmente. Pero él ve cosas que ni tú ni yo vemos. ¿Es posible que haya pensado que no iba a haber una solución rápida? Tal vez adoptó una estrategia de desgaste donde, ya sabes, presión económica, presión militar, y eventualmente funcionará, pero tal vez no funcione para noviembre. Diría algo aquí que creo que necesita decirse. Si vamos a un periodo de 60 días de calma ahora, teóricamente para ver si pueden lograr este acuerdo, y como dije antes, creo que sin la presión, soy muy escéptico de que sea posible lograr que los iraníes acepten cosas a las que no han accedido hasta ahora. Pero si vamos a tener 60 días de calma, también surge la pregunta, ¿qué haces con esa calma? Te daré un ejemplo. Puedes construir y expandir los oleoductos desde el Golfo que cruzan por tierra hasta el Mediterráneo u otras vías fluviales para limitar el poder del punto de estrangulamiento iraní sobre el suministro de petróleo. Quiero decir, estás usando el tiempo para que, si vamos a volver a pelear en un futuro no muy lejano, podamos enfrentar mejor las amenazas que los iraníes presentarán. No hay razón para tener ese punto de estrangulamiento. Había tuberías desde Arabia Saudita, desde los Emiratos Árabes Unidos, hacia otros lugares para sacar petróleo y gas de la zona, pero no estaban lo suficientemente desarrolladas. Ahora, en los próximos meses, antes de que volvamos a pelear, se va a crear una infraestructura que reduzca la capacidad de Irán para tener al mundo a merced de ese cuello de botella energético. Bien, mencionaste las elecciones de medio término. Hablemos de nuestras elecciones en Israel que se acercan.
Muy rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Dijimos la semana pasada y la anterior que, para cuando nos reunamos en el podcast de la próxima semana, ya tendremos una fecha para las elecciones. Todavía no tenemos una fecha para las elecciones en Israel, pero dicho esto, sabemos que, por un proceso de eliminación, probablemente estamos hablando de la segunda mitad de octubre, lo que significa que la Knesset habrá cumplido un mandato completo. Y parece que, y estas son las fechas que hay que anotar, o el 20 o el 27 de octubre, ahí es donde está la apuesta segura. Lecciones israelíes, 20 o 27 de octubre. En otras palabras, solo unos días antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. No, podría ser, me pregunto. Eso en realidad es muy interesante. Bueno, pues con esa nota deprimente, o tal vez tú no estés deprimida, pero yo estoy muy enojada y deprimida por esto. Nos reuniremos de nuevo la próxima semana. Lo espero con ansias. Y me gustaría decir una última frase, con un poco de sabiduría casera al estilo reggae. Nunca es tan bueno como parece, pero tampoco es tan malo como parece. Bueno, yo no estaría de acuerdo con eso, por cierto. Pero, por cierto, nuestro próximo podcast se transmitirá desde la cumbre JNS, que será este fin de semana y continuará la próxima semana. Nos vemos entonces.